actual. Mi nombre es Elia Aquino, pertenezco a la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Rectoría General de la UAM. Y bueno, estamos presentando esta serie de eventos, talleres, cursos, conferencias para todos aquellos miembros de la relacionados con emprendimiento. El día de hoy justamente le damos la bienvenida, por supuesto, al maestro Antonio Díaz Gutiérrez, quien ya nos acompaña. Voy a mencionar solo algunos aspectos muy breves de su semblanza, ya verán la experiencia del maestro es bastante amplia, ya la verán ustedes durante esta sesión. De generales, bueno, lo más importante que tenemos el día de hoy es un egresado de la UAM, de la Unidad de Azcapotzalco, licenciado en Administración, aparte es especialista en Dirección de Empresas Familiares por la Universidad Politécnica de Cataluña en España, y máster en Dirección e Internacionalización de la Empresa Familiar por la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona, también en España. Tiene 30 años, bueno, más de 30 años de experiencia como consultor de empresas, es mentor certificado del programa Harvard Management Mentor, forma parte del grupo de consultores certificados del programa de protocolo familiar del BID, consultor especializado en responsabilidad social empresarial y asesor de posgrados de la Universidad de Anáhuac. Ha participado como asesor de gobierno corporativo de empresa familiar del TEC de Monterrey y de la Corporación Interamericana de Inversiones también del BID. Es presidente actualmente del Consejo Iberoamericano de la Empresa Familiar, el CIBAE, y fundador de la firma Competitividad 21 SC en México y Competitividad 21, SAC para Perú y Latinoamérica. Damos la bienvenida al maestro Antonio Díaz Gutiérrez, que esperamos que todos los conocimientos y experiencias que les comparta el día de hoy sean de utilidad para todos, sean o no emprendedores. Algunos todavía no se consideran a sí mismos como emprendedores, pero están interesados en el tema, entonces esperemos que esto les ayude a todos. Vamos a dejar el micrófono. El maestro Antonio Díaz Gutiérrez va a dar su charla durante unos 45, 50 minutos más o menos. Si tienen alguna pregunta, comentario, lo pueden ir dejando de una vez en el chat y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas del público. Muchísimas gracias y dejamos el micrófono con el maestro Antonio Díaz. Muy buen día a todos, muchas gracias por la recepción. Muy agradecido con la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto con la Rectoría General y con todas las unidades académicas de nuestra gran alma mater. Es un orgullo y un placer estar aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos a compartir esta hora, y digo compartir porque al final de cuentas el conocimiento está ahí, la experiencia está en cada uno de nosotros y pues toca unir ese conocimiento, esa experiencia para desarrollar competencias que nos permitan desarrollarnos mejor en la función que nos corresponde. Algunos de ustedes pues son estudiantes, otros tantos son pues por supuesto ya profesionales en diferentes disciplinas, algunos más son empresarios también y pues la invitación para todos pues es también hacer emprendimientos, y qué mejor que hacer emprendimientos en familia. Y sobre eso vamos a tratar hoy precisamente, sobre el tema de las empresas familiares. ¿Para qué? Para romper algunos paradigmas que se tienen sobre la empresa familiar. A eso venimos. Y pues bien, pueden ir escribiendo en el chat sus opiniones, comentarios, podemos hacer esto interactivo y por supuesto pues la presentación va a estar disponible a través de nuestras áreas de vinculación. Bien, pues los retos y perspectivas de la empresa familiar en el entorno actual. Comenzamos. Yo soy Antonio Díaz Gutiérrez y bueno, en estos últimos 30 años pues hemos estado conociendo precisamente el ecosistema, como le llamamos hoy, de la empresa familiar en el mundo. ¿Y qué hay de la empresa familiar en el mundo? Pues fíjense, algo muy significativo. En todos los países del mundo, precisamente la empresa familiar de todos tamaños, es decir, la micro, la pequeña, la mediana, pero también la gran empresa familiar, pues tiene un alto porcentaje en las economías. Y bueno, en Italia, pues casi el 100% de empresas son familiares. En Estados Unidos vemos que también es un alto porcentaje. Ya no se diga en nuestro país, ¿verdad? Que pues más del 95% de empresas son familiares.
Más de ese 90%, pues por supuesto son micro, pequeñas y medianas, pero también dentro de las grandes corporaciones mexicanas, muchas de ellas son de corte familiar. Y pues por supuesto en todos los continentes, la empresa familiar le da mucha participación a la dinámica económica de las naciones. Pues en promedio la empresa familiar resulta que genera o aporta más del 70% del Producto Interno Bruto de los países. Y por supuesto es un alto generador de empleo. Por supuesto también pues tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, que es lo que vamos a tratar aquí para precisamente reconocer a nuestras empresas familiares, ver cuáles son sus retos y sobre todo pues enfocar la visión de mejora de estas empresas y que no dejen de ser familiares. Las empresas familiares son importantes y hay que darles valor. En el caso de nuestro país, pues resulta que en promedio, según diversas estadísticas y estudios, pues el 90% son empresas familiares. Les digo, dependiendo del estudio, del análisis de las organizaciones que los realizan, pues bueno, el porcentaje siempre va más allá del 90%. De este cúmulo de empresas, el 95% está dirigido por miembros de la familia. Entonces, no necesariamente el fundador, porque tenemos a un fundador o una fundadora, empresarios o empresarias, que precisamente emprenden estos negocios, los llevan a ser empresas y de ahí, pues por supuesto, generan un patrimonio y la propia empresa conforma ese patrimonio para las siguientes generaciones. Cuando son los hijos los que ya se incorporan a la labor de la empresa, les llamamos empresas familiares de segunda generación. Y si estas empresas son longevas, pues por supuesto, cuando pasan a la siguiente generación, donde ya hay muchas ramas familiares y son los nietos de los fundadores quienes se incorporan a la empresa, pues ya estamos hablando pues de empresas de tercera generación. En nuestro país tenemos casos de empresas hasta de cuarta generación y alguna otra de quinta generación, es decir, empresas centenarias. ¿Y qué es nuestro gran reto con las empresas familiares? Hacer que pasen de generación a generación, por supuesto que cada generación las fortalezca y pues sigan participando en toda esta aportación a la dinámica económica y social de nuestro país. En el caso, por supuesto, de estas mismas empresas, el 77% son propietarias una o varias familias. El 100% del capital está en manos de una familia. Y aquí empezamos a identificar dos factores clave cuando conceptualizamos la empresa familiar. Por un lado es que la propiedad de la empresa sea de una o varias familias, o por el otro lado que la dirección y los puestos clave estén miembros de una o varias familias. Bien a bien, de esta totalidad de empresas familiares, 10% son empresas familiares centenarias. Por supuesto, el gran caso de éxito es Casa José Cuervo. Es una empresa familiar que ya era empresa familiar antes que nuestro país fuera una nación independiente. Y de aquí viene otro concepto que es la continuidad. Varias de esas empresas pues pasan de generación a generación de lo que ya les había comentado. El 30% llega a la segunda generación y de ese 100% solo el 15% llega a la tercera generación. Seguramente todos ustedes cuando analizamos los temas de empresa y los que ya viven en la vida profesional, pues nos hemos encontrado siempre el concepto de mortalidad empresarial. Y decimos siempre los consultores que en los 5 primeros años del 100% de emprendimientos que se realizan, pues casi todos mueren. Muy poco es el porcentaje que pasa o traspasa los 5 años. Si llegó un emprendimiento a 7 años, decimos, claro, se está fortaleciendo. Y ya trabajamos con microempresas normalmente. Y de ahí, pues, hay que hacerlas crecer y desarrollarse a pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos del tema de empresa familiar,
no solo nos interesan los primeros años de vida del emprendimiento, sino lo que nos interesa es que la empresa como tal pase de generación a generación. Y eso también es un distintivo de los que estudiamos las empresas familiares. Y es una invitación para todos ustedes, universitarios, profesores, por supuesto, la academia, que se hagan muchos estudios de lo que es la empresa familiar para romper ese paradigma de cuando nos mencionamos las empresas familiares, siempre nos enfoquemos en la micro pequeña empresa. No, de lo que se trata es que la empresa familiar se mantenga como empresa familiar generación tras generación. Y por supuesto, que haya muchas empresas familiares, grandes corporaciones de empresas familiares. ¿Cómo hacerlo y de dónde viene todo esto? Pues precisamente de la definición. No hay una definición única mundialmente aceptada, sino que los diferentes teóricos y prácticos, ¿verdad? Asesores de las empresas familiares, pues tienen sus propias definiciones. Aquí les planteo una. Nosotros consideramos que las empresas familiares son organismos vivos, son organismos que tienen vida propia. Para el empresario fundador o para la empresaria fundadora de estas empresas familiares, la empresa familiar se convierte en su hijo económico. Yo les digo, siempre es el hijo más latoso, pero también es el hijo más noble. Tan noble es que le da de comer a sus hermanos. Entonces, ¿por qué son familiares estas empresas? Pues por lo que decíamos, la propiedad o la dirección de la empresa están en manos de un miembro familiar o de varios miembros, de una o varias familias. ¿Y qué se busca aquí? Pues precisamente mantener el control propietario y algo más allá, precisamente que la empresa familiar lo que busca es la continuidad en el largo plazo. Cuando hablamos de continuidad, recuérdenlo, es que la empresa pase de generación en generación. Y bueno, hay muchísimos casos en el mundo conocidos y reconocidos precisamente de empresas que han pasado de generación en generación. Ford, por ejemplo, es una empresa familiar. Walmart es una empresa familiar. El grupo Salinas, el grupo Slim, etcétera, son empresas familiares. Entonces, bien a bien, son empresas que han sabido trascender a través de la familia, lo que es la empresa como tal y el buen manejo del patrimonio. En el caso de nuestras empresas mexicanas, pues bueno, también nosotros tenemos nuestra propia identidad. En México, por ejemplo, pues bueno, nuestras empresas y nuestras personas le damos mucha importancia a la familia. En el caso de las empresas familiares, siempre se dice, en la empresa somos una gran familia. Y eso verdaderamente se siente, se percibe y se vive así, con todo lo bueno y lo no tan bueno, que es tratarnos como familia y gestionar la empresa en familia. En el caso de la familia, pues por supuesto, las familias empresarias le dan muy alto valor al concepto de familia. Y por supuesto, quieren llevar o llevan la forma como administramos el hogar a la administración de la empresa. Y ahí es donde decimos, a nadie le enseñan a ser padre y a nadie le enseñan a ser empresario. Y entonces aquí empezamos a llevar malas prácticas de la gestión familiar a la gestión empresarial, pero también al revés, malas prácticas de la gestión en la empresa que trascienden en vicios en la familia. Pero también tienen muchas cosas buenas. Y dentro de esas cosas buenas, pues, precisamente es que nosotros crecemos muy apegados a nuestra familia. Bueno, pues por supuesto, el tema del apego tiene sus pros y sus contras, pero bien a bien es algo que cohesiona. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos mucho en cuenta los valores familiares. Y dentro de esos valores familiares, pues precisamente la unión y la armonía
son siempre valores que buscamos dentro de nuestra familia. Entonces, aquí también, pues hay fuertes lazos familiares, no solo con nuestros hermanos, sino para nosotros los primos son parte de nuestras familias y por supuesto también los familiares políticos. Entonces, las familias en concepto para el mexicano son muy amplias y esto precisamente también para las familias empresarias. En el caso de las empresas, pues decimos, cuando un emprendedor funda una empresa, pero también cuando las empresas pasan de generación en generación, siempre lo que se busca son lealtades, traer a trabajar con nosotros a personas que no son afines y que precisamente donde primero buscamos es dentro de nuestra familia. ¿Qué prefiere un empresario? Pues primero a la familia y después amigos cercanos por el tema de confianza. Y volvemos al tema de buenas y malas prácticas, porque muchas veces la no gestión o la mala gestión de la propia empresa hace que se caiga en esos excesos y abuso de confianza. Ya vamos a ver más tarde qué hacer en estos casos, precisamente para que la familia empresaria esté en armonía y para que la empresa familiar sea productiva, competitiva y, por supuesto, rentable. Y aquí, muchas veces, otra parte fundamental es que para nosotros no hay horarios. ¿Por qué? Porque decimos, la empresa se convierte en una extensión de la familia. Y muchas familias empresarias, cuando los fundadores son jóvenes o están en madurez y los hijos van creciendo, pues lo único que hacemos con la empresa y con la casa es que es una extensión. Parte del día la pasamos en nuestra casa, parte del día la pasamos en la empresa, pero para nosotros las 24 horas son continuas en nuestra relación. En el caso de la propiedad, cuando hablamos de propiedad, aquí estamos hablando del patrimonio. Y entonces decimos quién es dueño de esa empresa y que es miembro de esa familia. Entonces aquí les comentaba el concepto de fundador. Fundador para nosotros es aquel emprendedor que inicia una empresa, inicia un negocio, lo lleva a ser empresa y de ahí, por supuesto, lo mantiene como empresa familiar y en algunos otros casos, pues no, también está siempre la opción de la venta. Muy bien, pero ¿qué se busca en la propiedad? Ojo con esto, porque seguramente muchos de ustedes en estos minutos ya identificaron que forman parte de una empresa familiar y que cuando nos enfocamos solo en el concepto de empresa, nosotros no alcanzamos a entender y a comprender muchas de las cosas que suceden en las organizaciones donde laboramos o muchas de las cosas que suceden en nuestras propias empresas. Y es que aquí estos tres elementos van interrelacionados. Nosotros le llamamos enfoque sistémico. Lo que pasa en la familia afecta a la empresa y afecta el patrimonio. Lo que pasa en la empresa afecta a la familia y afecta el patrimonio. Y lo que pasa con el patrimonio afecta a la empresa y por supuesto que termina afectando a la familia. Entonces, estos tres factores son fundamentales cuando nosotros decimos, haz un análisis integral de la compañía donde estás. No solo analices el interior de la empresa, sino también el componente familia y el componente patrimonial. ¿Por qué? Porque en el tema de propiedad y hablando de esos cambios de generación, los fundadores lo que van a buscar son clones. No son clones en el estilo del manejo de la empresa solamente, sino lo que buscan son esos clones que se hagan cargo del bienestar de su familia y del cuidado del patrimonio como ellos lo hicieron. Entonces, ojo ahí, porque precisamente no es fácil entender a un fundador o a una fundadora de empresa. No es nada fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyarlos en esta gestión. Y desde hoy, cuando ustedes en su labor de análisis, de diagnóstico, de consultoría, de asesoría, de proyectos o de gestión en las diferentes áreas donde se desempeñen, tengan
bien prendidas estas alertas en cuanto a lo que está sucediendo. ¿Tiene que ver solamente con la empresa o es una incidencia de la familia y del el patrimonio en lo que estamos haciendo en la empresa? Y bueno, pues eso nos hace un poco diferentes a las empresas familiares y a las familias empresarias mexicanas del resto del mundo. Sin embargo, pues hay muchas similitudes en cuanto a las empresas familiares en Latinoamérica. Bien a bien, pues aquí hay un modelo que pues luego no se conoce y esa es nuestra función precisamente, dar a conocer estos modelos, que pues sí, son modelos que se desarrollaron en el siglo pasado. Normalmente esta disciplina de la empresa familiar es relativamente nueva. Por allá de los 80 se van desarrollando metodologías que hoy utilizamos los consultores de empresa familiar para apoyar la mejora de las empresas familiares. Este modelo se llama el modelo de los 3 círculos. ¿Y qué nos dice este modelo? La familia, la empresa y la propiedad son factores que están interrelacionados y que conforman un sistema. Entonces podemos hablar que cada uno de estos elementos son un subsistema. Y aquí vemos el enfoque sistémico que les comentaba antes. Lo que pasa en alguno de los círculos afecta a los otros círculos. Y también el término afectación. Nosotros normalmente cuando decimos nos está afectando, nos vamos por el lado negativo. ¿Pero qué creen? Hay muchas afectaciones que son positivas. Por ejemplo, la familia dota a la empresa de valores. Para la familia empresaria, y esto está muy comprobado, que las empresas familiares tienen mucho cuidado en la calidad de sus productos y servicios. Cuidan mucho su prestigio. Y eso viene desde la familia. Y por supuesto, la familia está muy enfocada en los demás, en que la propia familia, las siguientes generaciones, tengan bienestar. Y eso lo traducen a la empresa. La empresa, por supuesto, que trae hacia la familia, pues recursos, son su sostén. Y por supuesto, todo lo bueno que pasa en la empresa, pues beneficia a la familia. Ahora bien, ¿para qué una familia hace empresa? Para generar patrimonio. Y en el tema del patrimonio, pues lo que toca a las primeras generaciones es generar ese patrimonio. Que toca a las generaciones que siguen, cuidar y hacer crecer ese patrimonio. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque las familias han cambiado, porque las empresas tienen que cambiar y porque los patrimonios terminan por acabarse. Se necesita una gestión integral en este tipo de empresas familiares. Si gestionamos bien la empresa, pero no cuidamos los temas familiares, pues puede suceder muchas cosas no positivas. Y seguramente ustedes saben de esas historias. Todos tenemos por ahí historias de empresas familiares que no han terminado bien, pero que no son el común, ¿saben? O sea, nos enteramos de las empresas familiares o de las familias empresarias que terminan mal, pero también hay muchos casos de éxito que no conocemos. Entonces, ojo, colegas, vamos haciendo emprendimiento y vamos haciendo empresa familiar. De verdad, hay mucho éxito en las empresas familiares. Bien a bien, ¿qué problemáticas se han identificado en las empresas familiares? Pues problemáticas que vienen de siempre, la comunicación inadecuada. Nos comunicamos mal en familia. Tenemos mucho que mejorar en familia. Imaginemos esa familia haciendo empresa. Entonces, muchas veces no sabemos comunicarnos como pareja, como matrimonio, de padres a hijos, de padres a familia extensa, y no sabemos comunicarnos dentro de la empresa como directivos y en el patrimonio como socios. Y entonces esa comunicación inadecuada va generando vicios y por supuesto va generando conflictos. El conflicto es parte de la empresa familiar. Siempre va a haber conflictos.
Lo que hay que cuidar es que esos conflictos no se conviertan en problemas. Entonces hay algo por ahí, una gran oportunidad también para todos mis colegas profesionistas y profesionales en el tema de mediación. Este tipo de empresas familiares y las familias empresarias en sí requieren profesionales externos que vengan a apoyar el desarrollo de las familias y de las empresas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una comunicación inadecuada, simple y sencillamente por la diferencia de género, pero también por la diferencia generacional. Otra problemática, la organización hecha a la medida. ¿Qué es esto de la organización hecha a la medida? El empresario establece su propio organigrama. Y él decide cuándo lo cambia, cómo lo cambia, a quién pone en cada puesto y si quiere tener una estructura o no. Esto que hace precisamente que haya mucho desorden en cómo se lleva la empresa. Y es real, mucho de cómo se dirige y se gestiona la empresa familiar tiene que ver con el empresario en sí. Y de ahí, por supuesto, con los directivos o mandos medios. Entonces, esa organización, pues, nos genera problemas, porque lo que traemos es una desorganización, que muchas veces es una desorganización personal, es una desorganización familiar, que se convierte en una desorganización al interior de la empresa. La indefinición de roles. ¿Qué es esto de la indefinición de roles? Pues todos hacemos de todos, porque la empresa es de todos y aquí todos somos familia. Y entonces, aunque todos pudiéramos tener un rol definido, una estructura clara, un puesto a desempeñar, por supuesto, los ámbitos de autoridad y de responsabilidad, en las empresas familiares, aunque exista, las áreas de capital humano, de recursos humanos, etcétera, pues se las ven muy complicadas porque precisamente en muchos de los casos el empresario llega a cambiar la estructura a cómo está el momento. Entonces, esta indefinición de roles pues hace que nuestra gente, nuestros colaboradores, pues también pierdan el rumbo. Nos pasa a todos. Y sí, aquí sé que habemos muchos exalumnos de la UAM, pues que también somos empresarios, y si somos empresarios familiares, pues también tenemos cosas de estas. Muy bien, la falta de reglas claras. Y aquí subrayo porque es precisamente uno de los temas en los que hay que trabajar mucho. Definir las reglas. ¿Cómo si podemos llevar armonía en la familia? ¿Cómo si podemos llevar una buena gestión de la empresa? ¿Y cómo si podemos cuidar y hacer crecer el patrimonio general? Con reglas. Lo que requieren las familias es disciplina. Lo que requieren las empresas es disciplina. Y lo que requiere el manejo del patrimonio es disciplina. Y es algo en lo que las empresas y los empresarios deben invertir, en desarrollar sistemas de gestión. Los sistemas de gestión para la empresa están muy claros dependiendo del giro. Los sistemas de gestión para la familia y para el patrimonio, pues no les llamamos sistemas de gestión, pero al final terminan siendo eso. Y todo parte de establecer reglas claras. Ya veremos cómo le llamamos en esta identificación de soluciones. Por supuesto, si decíamos la indefinición de roles, la falta de estructura, pues la falta de reglas también nos lleva a una gestión por emociones. Y en muchos de los casos es cómo amaneció hoy de humor, ¿cierto? Cómo amaneció su temperamento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas gestionamos a cómo va el día. Y eso sucede mucho en las empresas familiares. Recordando también que las empresas familiares son organismos vivos y son organismos muy humanos. Y otro gran tema de problemática, el choque generacional. ¿A qué nos referimos con el choque generacional? Pues que en nuestras empresas familiares hoy día conviven, en muchos casos desde baby boomers,
por supuesto, la generación X, como el que está al habla, generaciones millennials y centennials, y las que ya se van sumando, ¿no?, al campo laboral. Y nosotros tenemos mucho el tema de estigmas. Los millennials tienen un estigma hacia la generación X, tienen un estigma hacia los centennials, pero lo propio hacemos nosotros también, estigmatizamos, y eso hace que cuando nos relacionamos generacionalmente chocamos porque no buscamos lo que nos une, sino hacemos señalamientos sobre lo que nos separa. Y es una gran problemática porque vuelve complejo el día a día. Vuelve muy complejo el día a día, precisamente sumado todo esto. Imagínense que estas problemáticas que pusimos aquí, pues son el día a día de la empresa. Y si yo llego a una empresa donde hay desorganización, si yo llego a una empresa donde yo mismo no me permito comunicarme efectivamente con mi gente, sea o no sea de mi familia, si gestiono mis emociones y no tengo inteligencia emocional y social, y tengo muchos paradigmas y estigmas con las siguientes generaciones, pues esto es una bomba de tiempo. Y hasta aquí, por supuesto, ustedes dirían, y por eso yo no quiero trabajar en una empresa familiar, o dirían también, yo nunca voy a emprender una empresa familiar. Pues créanme que estas problemáticas tienen soluciones que son complicadas, pero que tienen que ver con las personas. Y si trabajamos bien con las personas, estas problemáticas se minimizan. Y por supuesto, podemos hacer organizaciones familiares muy exitosas, organizaciones empresariales muy exitosas, con patrimonios muy grandes donde todos les pueda ir bien. ¿Cómo hacerlo? Pues precisamente aquí es donde entra nuestro entorno actual. Si ya de por sí gestionar una empresa familiar era complicado, si ya de por sí todas estas problemáticas que les planteé pues vienen de antaño, imagínense con el efecto pandemia, ¿no? Y decimos, han sido, vamos a llamarlo así, 3 años, porque nuestras mentes así están, en donde el mundo cambió. Y si bien antes nosotros procurábamos decir, hay que ser generadores de cambio, las empresas familiares deben cambiar, todos debemos mejorar, etcétera, pues hoy realmente ya el mundo cambió. Entonces, esos líderes transformadores, hoy ya la transformación está hecha. El mundo ya es otro, es diferente. Y tenemos precisamente que hacer un análisis estratégico de qué pasó en mi entorno, qué pasó en mi mercado y qué está pasando al interior de mi organización empresarial, de mi organización familiar, porque a partir de ahí debo generar estrategias para el futuro. Y sí hay futuro. En muchos de los casos, con esta pandemia, las empresas comenzaron a ser tácticos más que estratégicos. Y la táctica es excelente, porque es con los recursos que yo tengo disponibles, cómo hago frente a lo que está pasando afuera. Sin embargo, muchas empresas se convirtieron en meramente operativas. Y entonces, la operación sin estrategia y sin táctica, pues nos lleva a la ruina. Ojo con esto. Siempre debemos plantear estrategias. El objetivo no cambia, la estrategia tiene que ser flexible. Y precisamente en el entorno actual, esto tiene que ser una premisa. Definir el futuro, definir una estrategia para atender ese entorno y ese mercado. Y por supuesto, llevar un control táctico de las operaciones. Y que el día a día
nos lleve a avanzar. Y aquí les preguntaría, ¿cómo afectó la pandemia a tu empresa? ¿Cómo afectó la pandemia a tu familia? ¿Cómo afectó la pandemia a tu patrimonio? Y esta es una pregunta que va para todos, seas o no seas empresario. Pregúntate eso. A ver, venga la reflexión. Y yo los invito, si tienen por ahí, por favor, apunten, no tomen nota de la teoría, sino más bien de la aplicación en su propia vida, porque eso es lo importante aquí. Más que el conocimiento es cómo este conocimiento lo llevas a tu vida diaria. Y venga, hagamos esa reflexión de cómo afectó y está afectando esta pandemia a tu empresa, familia y a tu patrimonio. Y esas son las preguntas que nosotros hacemos en las empresas familiares. Esas tres. Porque a partir de ahí tenemos que definir cuál es nuestra situación actual. A partir de la situación actual tenemos que definir estrategias de mejora. Y ese es el gran reto. Seguir haciendo empresa, seguir haciendo empresa familiar y seguir generando empresas centenarias. ¿Cómo? Pues precisamente estableciendo programas y prácticas centradas en las personas. ¿Quiénes conforman las familias? Personas. ¿Quiénes conforman las empresas? Personas. ¿Quiénes generan y cuidan y hacen crecer el patrimonio? Personas. En el enfoque organizacional y con el enfoque sistémico, trabajemos con las personas. Porque si hacemos que las personas mejoren, por supuesto que van a mejorar su familia, van a mejorar su empresa y van a mejorar la gestión de su patrimonio. Y hoy, igual que en otras épocas, pero hoy más que nunca, debemos atender a las personas. Las personas hoy día tienen duelos. Todos hemos perdido a alguien, sea por COVID o no por COVID. Se fueron amigos, se fueron familiares. Nosotros aquí estamos. Todos perdimos, si no personas, porque sí llega a ver quienes en su entorno no perdieron la vida a nadie, pero perdieron su estilo de vida. Y eso también es un duelo. Muchos más perdieron el empleo y otros tantos perdieron sus empresas. Hay que trabajar los duelos que tienen cada una de las personas con las que convivimos, empezando por nosotros mismos. Todos hoy día tenemos temas de salud mental que se traducen en muchos casos, ya en los extremos, en temas de adicciones. Y nosotros estamos hablando de temas de drogadicción. Hay muchas adicciones, hay mucha violencia. Y eso incide en estos tres círculos. ¿Y de dónde parte? De las personas. Bueno, es el efecto del exterior de las personas en uno mismo. Entonces hay que identificar bien a bien quiénes son las personas con las que convives, cómo está el entorno externo, precisamente ¿para qué? Para definir a partir de las personas cómo podemos mejorar lo que viene y hacer frente a lo que venga. ¿Cómo está el entorno de la empresa familiar? Venga aquí. Esto es relevante porque precisamente a partir de aquí es de donde nosotros debemos empezar a definir las estrategias 2023. Atendamos el pasado, veamos cuáles son los efectos del pasado en el presente,
Y a partir de la situación presente, pues vamos a proyectar el siguiente año. No vamos a hacer una estrategia de 15 años, ni de 10 años, ni siquiera de 5. Con que hagamos una estrategia 2023, vamos. Hay algo que se llama entornos VUCA. ¿Qué son los entornos VUCA? A ver, ¿quién sabe por ahí? Apunten en el chat qué es el entorno VUCA. Mientras yo aquí voy leyendo ya sus participaciones. ¿Qué son los entornos VUCA? Pues aquí están precisamente. Ya Israel Rubalcaba nos decía del entorno VUCA, ¿verdad? Muy bien, y ahí están los entornos, muy bien. Muy bien. A ver, por ahí. Apúntenle, apúntenle. O si alguien quiere abrir el micrófono, bienvenido. ¿Quién dice yo? Si alguien quiere hablar, pueden levantar su mano virtual y les abrimos el micrófono también, o si no, en el chat, recuerden. Adelante, adelante. Eso. Eso, Israel. Muy bien. A ver, Israel, ábranle el micrófono a Israel Rubalcaba, por favor. Ya puedes activar tu audio. No, dice que no tiene micrófono. Ok. Me gustaría haberte escuchado. Bueno, pero luego ya podemos intercambiar por ahí. Iram Kabin también puso ahí un comentario. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues aquí está. Al final de cuentas, sí, no son lo mismo, porque uno tiene que ver con el entorno como está y el otro tiene que ver con el entorno como lo queremos proyectar. ¿Vale? Ahorita, bueno, vamos con esto. Vamos a irnos sobre el entorno VUCA, que es el que nos dice nuestro compañero, que es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Por supuesto que sí. Entonces decimos, bueno, ¿por qué es volátil? Pues porque la situación está cambiando en cada momento, ¿no? Sobre todo en estos 3 años, ¿todos sabíamos lo que estaba pasando? No. Pero eso tiene que ver con incertidumbre. Pero con lo que teníamos de información, nosotros decíamos, vamos a hacer esto, y a las 3 horas decíamos, mejor no. O sea, esto está cambiando impresionante. Es incierto, ¿por qué? Porque no sabemos realmente qué está sucediendo. Ahí está la incertidumbre. Ni qué va a pasar. Es complejo, pues por supuesto, ya hoy vimos que las empresas familiares son más complejas que el tema de mercadotecnia, finanzas, operaciones en la empresa al interior. Y es ambiguo, ¿por qué? Porque siempre va a estar esta parte de por dónde tomo decisiones. Cualquier decisión que tome, estoy en disyuntiva. Y adicionalmente no tengo la garantía que una decisión me va a llevar a algo bueno. Y ahorita vamos a hablar de la tecnología Israel más adelante, precisamente como el gran reto, y ahí es donde te voy a preguntar lo del banco.
¿sale? Precisamente es ansioso, eso no lineal, etc. Pero bueno, ahorita precisamente vamos con este entorno VUCA para nuestros compañeros que no conocían qué es el entorno VUCA. Por supuesto, muchos de estas metodologías que para mis colegas administradores pues vienen de la administración militar, ¿no? De la administración aplicada para la guerra en la milicia. Y bueno, sí, precisamente este enfoque VUCA es cómo hacemos un análisis estratégico. ¿Y qué es el análisis estratégico para todos? Pues hay que empezar viendo hacia afuera. ¿Qué está pasando en el exterior? ¿Y qué está pasando sobre todo en el entorno? Nosotros vivimos en un entorno globalizado. Hoy ya lo sabemos. Ya lo vivimos. Lo que pasa en China sí termina afectando a México. Entonces, vemos hacia afuera, por eso es el análisis del entorno, donde está esta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y después veo más cercano y veo mi mercado, que también está fuera de mi organización. ¿Cómo está mi mercado? Y también, ojo, no solo el mundo, no solo el entorno ha cambiado, los mercados también han cambiado. Entonces, en este sentido, hay que identificar todos los actores de mi mercado, porque no solo es el cliente, el consumidor, el competidor directo. Hoy muchos competidores indirectos se convirtieron en competidores directos. Y por supuesto la comunidad y las autoridades y demás, todo lo que está en mi mercado y que sí me va a terminar afectando. ¿Cómo cambió cómo cambiaron estos actores sus hábitos también de estos actores de mercado? Y de ahí nos vamos al interior, que este es nuestro interior, nuestra familia, nuestra empresa, la propiedad y las personas que participan en ello. Entonces, ojo con ese entorno VUCA. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa fuera de nuestras organizaciones. Por supuesto, el mercado es más complejo. ¿Por qué? Porque algo que sucedió en pandemia es que la digitalización llegó a todos. Y eso también es positivo. Entonces, hasta los que no íbamos al banco a diario para hacer trámites en caja, hoy manejamos las aplicaciones bancarias. Entonces, la digitalización llegó a nuestras vidas, aún de los más tecnofóbicos. ¿Qué pasa? Que esto hace más complejo el tema de la venta tradicional. Hoy ya no puede ser una comercialización tradicional de productos, pero tampoco de servicios. Entonces, ¿cómo se volvió complejo tu mercado? Y a partir de ahí también, en el exterior hay grupos de interés, partes interesadas, stakeholders le llamamos, ¿verdad? Que tienes que tener interacción. Y esa interacción tiene que ser positiva. De ahí nace la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial. Tenemos también temas de cumplimiento. Hoy la legislación cada vez es más centrada en nosotros como organizaciones, pero también en nosotros como personas. Entonces, ojo ahí, ¿qué cosas estás cumpliendo o incumpliendo por desconocimiento? El tema de legislación es hoy día muy importante. Y pues no dejemos de lado lo que queremos con el mundo. Por supuesto, que las siguientes generaciones tengan acceso a recursos naturales que nosotros hoy disponemos, pero que también se están acabando. Y la propia sustentabilidad de nuestras organizaciones, la sustentabilidad de nuestros proyectos y la sostenibilidad del planeta como tal. Hay una Agenda 2030 por ahí y pues ya estamos muy cerca y como que no vamos muy bien con esos objetivos de desarrollo. Entonces, ojo con este panorama. Y el panorama puede ser así como nada alentador, ¿no? O sea, decimos, wow, a esto vine. Si ya de por sí mi mundo era gris, hoy se convirtió en negro.
No. ¿Para qué nos sirve esto? Esto, a final de cuentas, que hemos hecho, y ahí está la perspectiva de la empresa familiar, es reconocer la situación actual. Y la situación actual tiene debilidades, que son internas, por supuesto, y amenazas, que son externas. Pero también tiene fortalezas y también tiene oportunidades. Y es hacia donde debemos enfocar la estrategia. La verdadera estrategia tiene que ver con cómo, con las fortalezas de esa familia, de esa empresa y de ese patrimonio, puedo hacer frente a las amenazas que me pone el entorno. Y entonces, claro que sí, Emanuel, así. Precisamente el FODA, que es definir esas fortalezas, sus oportunidades, debilidades y amenazas, lo que hacen es traer del entorno buca lo que tiene que ver contigo. Son tus fortalezas, son tus debilidades, son las amenazas que tienes en torno para ti, y sería la relación entre buca y FODA. Y FODA nos da la situación actual. Y precisamente es lo que les voy a dejar de tarea. No hagamos fodas que se escuchen bonito. Hagamos fodas que nos hagan tomar conciencia a los empresarios, a los decisores de sus organizaciones, de cómo está la situación actual. Y por supuesto, como buenos profesionales, estudiantes y egresados de la UAM, pues nosotros siempre estamos listos para hacer propuestas de mejora. Y eso se llama estrategia. Recuerda, la verdadera estrategia tiene que ver con aprovechar tus fortalezas para aprovechar tus oportunidades. ¿Vale? Bien. Entonces, pues ese es el entorno de las empresas familiares. Y siempre ven cómo está la empresa, la familia y la propiedad. Siempre estos tres factores, componentes o subsistemas interrelacionados. Bien a bien, pues vamos precisamente a ver sobre los retos que tienen las empresas familiares, y para esto también pues voy a irme con algunos comentarios de los compañeros que están en la sesión. Nos dice por acá pues Israel. Bueno, Israel tenemos pendiente eso del ban. Perfecto. ¿Cuáles son los mecanismos adecuados que se pueden utilizar en las empresas familiares para que exista una correcta disciplina para lograr un éxito adecuado y evitar conflictos en sus integrantes? Bien a bien. Precisamente me busqué este comentario porque tiene que ver con el reto inicial y principal de una familia empresaria: la armonía. La armonía principalmente en la familia, para que estén listos o dispuestos por lo menos a tomar acuerdos. Armonía para nosotros no es un momento de felicidad donde todos están en sonrisa 65, en risa carcajadas y en abrazo y apapacho. No es eso armonía. Armonía es un estado de los miembros de un organismo, en este caso de la familia, en donde tienen la disposición de escuchar a los otros, de escucharse a sí mismos, de compartir para tomar acuerdos. ¿Se acuerdan aquello de las reglas? Las reglas impuestas, pues no sirven, pero al final de cuentas tienen que ver con el enfoque de uno, que normalmente es el fundador. Y esas reglas impuestas hoy día, pues a lo mejor están en contra de ciertos valores, de ciertos principios, de ciertos hasta derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer con las reglas? Acordarlas. Tenemos que tomar acuerdos. Y si se toman acuerdos en conjunto, pues es más fácil
que se gestionen positivamente los conflictos. Les decía, en las empresas familiares el conflicto es parte de día a día. Siempre va a haber situaciones de conflicto. Pero bien gestionados los conflictos nos lleva a tener familias empresarias felices y empresas familiares rentables. Entonces, ojo con esto. La labor de la psicología, por si hay psicólogos en nuestra sesión, es clave aquí. Todas las disciplinas que tienen que ver con las personas, con el tema psicosocial, emocional y demás de las personas, psicológico, nos sirven mucho, nos apoyan mucho. Aquí hay mucho campo de trabajo profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enfocados en la calidad, en el ISO, en la productividad, en la competitividad, que por supuesto que hay que estar enfocados ahí desde el tema de sistemas de gestión. Pero si no trabajamos con las personas en sus temas de salud mental, de salud psicoemocional, pues los sistemas de gestión se van a caer. Y aquí es donde es importante que trabajemos multidisciplinariamente. La armonía es un gran reto, porque la armonía tiene que ver con la familia empresaria, que se traduzca también en armonía, que ya les hablaré de los órganos de gobierno, de la empresa y de la propiedad. Entonces, ojo ahí. ¿Qué mecanismos decimos? Pues gestión de conflictos, mediación. La mediación es un gran mecanismo precisamente para trabajar la armonía familiar, generar disciplina porque se pueden acordar reglas y hay algo que se llama protocolo familiar. El protocolo familiar es precisamente como la constitución de la familia empresaria, donde se documentan todos los acuerdos que se convierten en la ley y en las reglas para esa familia, en relación a su propia familia, en relación a la empresa y en relación a su patrimonio. Protocolo familiar. Muy bien. Vamos con los siguientes por acá. Perfecto. Pues, listo, muy bien. Perfecto. Bueno, pues aquí sí ya nuestro colega Jesús dice, pues cómo combatir la inflación y la alza de precios y la volatilidad de los mercados que hacen que las materias primas o productos suban de precios. Creo que eso es un reto en todas las compañías, grandes o pequeñas, que tienen que actualmente. Por supuesto que sí, son propios de la empresa. Entonces aquí estamos abarcando lo que tiene que ver con la empresa familiar desde este concepto de 3 círculos, pero por supuesto que esos son temas financieros propiamente y comerciales que sí se deben atender. Muy bien. La empresa debe ser empática ante los cambios que se pueden dar en el entorno de su empresa. Por supuesto que sí. Y ahí está la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa, como también se le conoce. Bueno, pues sí, el tema inflacionario, que eso es del día a día, desde siempre en todas, sobre todo en nuestras economías emergentes, que se mantienen como emergentes, ¿no? Bien, otro reto, la profesionalización. Entonces, recuerden, la armonía principalmente entre los miembros de la familia empresaria para que tomen decisiones acordadas, para que tomen acuerdos y esos acuerdos se conviertan en reglas que hay que cumplir. La profesionalización tiene que ver con establecer precisamente todos esos sistemas de gestión. El sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de gestión de la productividad, el sistema de gestión integral, todos los sistemas de gestión que tiene la empresa y por supuesto la profesionalización inicia desde definir la filosofía de la empresa, la misión, la visión, los valores. Y decíamos, en una empresa familiar
la misión, la visión y los valores los debe establecer la familia empresarial, no el área de recursos humanos, no el área de capital humano y no los consultores. Porque ¿quién mejor que la familia que defina cuál es la misión y la visión y los valores que quieren para su empresa? A partir de ahí, de esa filosofía organizacional, pues por supuesto establecer la estructura. Es fundamental y muy importante que la empresa tenga una estructura. ¿Cómo se le llama? Organigrama o estructura orgánica. Pero es importante. ¿Para qué? Para que cada persona sepa cuál es su puesto y cuáles son sus funciones y responsabilidades. Hay que avanzar en ello. Y es un reto. Si en tu empresa no existe, ponlo dentro de la estrategia para que definamos bien esa estructura y trabajemos en ella. La institucionalización. ¿Qué es la institucionalización? ¿Se acuerdan que decíamos de esa gestión por emociones y que había mucho conflicto y esos decisores autocráticos? Bueno, pues la institucionalización implica establecer órganos de gobierno. Se llama hoy día gobierno corporativo. Y los órganos de gobierno, fíjense bien, trabajan por arriba de la dirección general. Muchas empresas, cuando ustedes leen sus actas constitutivas, que si ustedes tienen una empresa, la tarea es vayan a leer su acta constitutiva, sus estatutos, los cambios y modificaciones, precisamente para definir quiénes deben tomar las decisiones. Un administrador único, un consejo de administración, se cuenta con una asamblea de accionistas. ¿Cuál es la estructura de gobierno que en papel tiene tu empresa? Y es darle vida a esa estructura de gobierno, a esos órganos de gobierno. Porque muchas veces nos encontramos que las empresas ni siquiera imprimieron las acciones. No tienen libros de actas. No llevan a cabo sus sesiones de consejo. Y ahí es donde te das cuenta que precisamente por eso es que no avanzamos con la rapidez con la que queremos. Es importante. Muchos le llaman formalidad. Nosotros le llamamos cumplimiento. Nosotros le llamamos gobernanza. Y es importante establecerlo en las empresas. La institucionalización tiene que ver con que haya órganos de gobierno objetivos para tomar decisiones. Y ahí es donde viene tu BAN, Israel. Ahora sí, ponnos por favor ahí, ¿qué es el BAN? Entonces, precisamente el gran reto es, todos ya estamos en la era digital, todos ya estamos en la era digital. Entonces, ¿qué necesitamos? Operar bien esa era digital. La innovación. No solo el desarrollo tecnológico, la innovación es el gran reto en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar todas las herramientas tecnológicas para generar las estrategias precisamente de transformación digital. ¿Cómo hacemos que nuestra empresa se suba a todo el tema de tecnología y haya una transformación digital a su interior? Dice Manuel, me agradaría complementar el punto de vista de la volatilidad de los mercados. Al parecer, la base y la constitución de la empresa familiar requiere desde primero los puntos de vista. Me fue. Bueno, pues aquí es donde ya hacemos uso de estos aparatitos. Lo busco por acá. Desde primero los puntos del BUCA, manteniendo estos puntos firmes y bien integrado. Uno puede fluir de manera más fácil para abordar lo que viene después, que es el mercadeo, revisar la volatilidad del mercado, ya que una empresa familiar integrada facilita y disminuye una posible problemática desde su raíz. Por ejemplo, me ha tocado ver muchas personas que aquí localmente han intentado emprender, pero es mucha carga y muchos rubros los que se deben de atacar, y como no está integrada la familia, pues muchas truenan o no se desarrollan a corto
plazo lo que de inicio pretendían, y ese es un gran reto. Estoy totalmente de acuerdo, y precisamente por aquí decía nuestra compañera también de cuáles son los temas de una micro pequeña empresa. La institucionalidad es el campo de especialidad a la que se va a dedicar. No, la institucionalidad tiene que ver con que sus asambleas de accionistas, sus consejos de administración, sus comités de apoyo al consejo de administración se lleven a cabo, sus consejos directivos, sus comités asesores trabajen en equipo. Más bien la institucionalidad tiene que ver con que trabajemos en equipo para tomar decisiones, no solo que trabajemos en equipo para realizar el trabajo, sino que trabajemos en equipo para tomar decisiones. A eso se refiere la institucionalidad o la institucionalización. Bien a bien. Bueno, pues vamos cerrando. La sucesión y el relevo generacional. Decimos, yo no tengo que buscar clones. Pues eso es fundamental. No es que el fundador busque un clon. Lo importante es precisamente que conozca y reconozca a las siguientes generaciones. Y no necesariamente en las siguientes generaciones la dirección general tiene que estar en manos de un miembro de la familia. Porque también es cierto que los miembros de la familia tienen sus propias vocaciones de vida. Mucho de esto con las siguientes generaciones es enseñarlos a ser dueños, para dirigir, para manejar, para tomar las decisiones del rumbo de una empresa. No tengo que trabajar en ella. A eso se refiere la sucesión en relevo generacional. Yo tengo que enseñar a los otros, pero los otros tienen que enriquecer lo que yo les enseño. Y ese tema de sucesiones yo te entrego, y precisamente existe ahí, como el protocolo familiar, otra herramienta que se llama plan de sucesión. Yo te entrego mi sabiduría y tú esa sabiduría le integras tu sabiduría. ¿Para qué? Para las siguientes generaciones. De eso se trata la sucesión, de generar un plan de retiro, pero el que se retira no necesariamente se tiene que morir. El que se retira siempre va a estar ahí presente, pero no va a estar bloqueando el desarrollo de la empresa. Y ahí es donde precisamente nuestras micro y pequeñas empresas pueden aprender mucho. Hoy día podemos trabajar mucho en equipo, todas las generaciones. Las generaciones mayores tienen mucha experiencia y las generaciones menores tienen muchos conocimientos, sobre todo de la tecnología. Trabajemos en equipo y llevemos estas empresas familiares al mundo. Y para finalizar, pues el gran reto siempre será la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Recuerden que la empresa familiar pase de generación a generación y que el patrimonio se cuide y se haga crecer. Hay por ahí un dicho: abuelo comerciante, hijo playboy y nieto mendigo. Y muchas veces dicen que las terceras generaciones solo viven del recuerdo, ¿no? Mi abuelo tenía, mi abuelo hizo empresa, mi abuelo, llegó mi tío y se acabó la fortuna. Que no nos pase eso, ¿vale? Vamos en contra de ese paradigma. Mi abuelo fundó, mis tíos y mis padres hicieron crecer, y a mí me toca consolidar y corporativizar, a llevar esto a algo muy grande. ¿Qué tan recomendable es establecer este relevo generacional al momento de institucionalizar la empresa? Hay algo que se llama planeación estratégica paralela para todos los administradores, que hay aquí, pues bueno, nosotros nos enfocamos en la planeación estratégica de la empresa. También hay una planeación estratégica para la familia y una planeación estratégica del patrimonio. Se hacen en paralelo, sí se puede profesionalizar e institucionalizar al mismo tiempo, y en esta profesionalización e institucionalización se pueden generar esos planes de sucesión en donde se prevea el retiro y la formación del nuevo liderazgo. Entonces, sí se puede hacer,
Es una labor compleja, pero es precisamente una intervención integral. Sí es recomendada siempre y cuando haya un facilitador y ese facilitador esté fuera de la familia. Un consultor, un asesor, un mentor, alguien por ahí, un consejero, ¿sale? Que vaya facilitando el proceso. Muy bien, pues bueno, ¿y qué hay para el futuro? Ya tenemos los retos, ya tenemos las problemáticas, tenemos los retos, sabemos que hay mecanismos, que hay sistemas, que hay herramientas para trabajar con ello. Y yo les he hablado mucho del trabajo en equipo, pero no del trabajo en equipo operativo, sino del trabajo en equipo decisor. Bueno, tener en cuenta, el ecosistema de la empresa familiar es muy amplio. No solo están las empresas familiares y las familias empresarias. Hay muchos profesionales que atienden a estas empresas familiares desde diferentes disciplinas. Y ahí es donde hay mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad profesional de consultores, de coaches, de mentores, de tutores, etcétera, etcétera. Apoyemos a la empresa familiar. Por supuesto, están los organismos empresariales, las cámaras, las asociaciones, forman parte de este entorno que apoya a las empresas familiares. El propio gobierno generando políticas públicas de apoyo a las empresas familiares y las organizaciones de la sociedad civil, precisamente que pueden apoyar desde donde les toca que las personas, miembros de estas familias empresarias, de estas empresas familiares, pues estén mejor. ¿De qué se trata? Por supuesto, otras partes interesadas, pues aquí está la academia. Y es precisamente lo que hoy con él y con todo el gran equipo de rectoría, pues quisimos hacer. Una unión y un trabajo en equipo entre el sector académico y una organización no gubernamental para difundir estos temas. Hay que difundir el tema de la empresa familiar, hay que difundir los sistemas, las estructuras, las estrategias de apoyo a la empresa familiar y sobre todo hay que seguir haciendo empresa familiar. Emprendamos en familia. Es un reto, pero les aseguro que es una gran opción. Y bueno, pues, ¿qué buscamos? Lo que siempre buscaremos. Armonía en la familia, rentabilidad en la empresa y que el patrimonio crezca, crezca, crezca y que las siguientes generaciones, desde hoy, tengan una mejor vida. El entorno está como está, hay que reconocerlo. La estrategia depende de nosotros. La táctica también. Y recuerda, si eres empresario, deja de operar para decidir. Si eres emprendedor, arranca. Es un buen momento. Y si eres profesional, pues por supuesto, la empresa familiar es una gran opción de trabajo y de vida. Soy Antonio Díaz. Muchísimas gracias. Estoy para servirles y quedan abiertos los micrófonos también, pues por si tienen alguna pregunta. Maestro Antonio, muchísimas gracias por su presentación. De hecho, justamente iba a comentar que casi todas las preguntas las fue resolviendo durante la marcha, creo que no se nos pasó ninguna. No sé, esta última de Elsa Atilano, no sé si la puede ver en el chat. Claro que sí. Dice también por aquí, Cervantes dice, desafortunadamente el relevo generacional puede terminar con la empresa familiar. Si no hay un buen plan de sucesión, sí, pero ojo con esto también, muchas veces no se conoce este tipo de servicios, no se conoce que existimos profesionales que trabajamos con las familias empresarias por el bien de la familia y por el bien de la empresa. ¿Vale? Entonces, para el año siguiente tenemos muchas propuestas ahí con nuestra rectoría y con las unidades precisamente para trabajar sobre este tema, ya les estaremos informando. ¿Y qué recomendable es establecer este relevo generacional? Pues ya está. Y listo. ¿Me falta alguna otra? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa familiar y una pyme? Rompamos ese paradigma. Las empresas familiares muchas veces nacen siendo microempresas
Y hay un fatal error cuando las empresas familiares dicen, nos vamos a administrar como si fuéramos una empresa no familiar. No, siempre vas a seguir siendo empresa familiar. Entonces, más bien tienes que profesionalizar la empresa. Pero hay grandes empresas familiares. Entonces, no solo las empresas familiares son micros y pequeñas, sino también hay grandes corporaciones familiares. Y ese es el reto, llevar esas microempresas a ser grandes. Muchas gracias a todos. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a proyectar nada más antes de que nos vayan los participantes. Queremos hacerle entrega al menos vía digital. Por supuesto, le haremos también llegar a su correo electrónico esta constancia que voy a leer. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación, otorga la presente constancia al maestro Antonio Díaz Gutiérrez por la impartición de la conferencia Retos de las empresas familiares en el entorno actual, realizada el día 14 de diciembre en modalidad en línea. Ciudad de México, diciembre de 2022, y la firma nuestro coordinador general, el doctor Joaquín Flores Méndez. Muchísimas gracias también al maestro Noé Mendoza, que es también colega suyo en esta empresa también, y egresado también de la UAM, cabe destacar. Esperamos seguir colaborando con ustedes para el siguiente año. Este año es la última actividad que ya tenemos aquí correteándonos el inicio del periodo vacacional. Aún así, agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Fueron bastantes, la respuesta fue muy buena, en su mayoría de parte de egresados. Por el tema de las constancias, para los que se quedaron todavía, ya tenemos aquí los nombres de todos ustedes. De todas maneras, como hicieron su registro en el formulario de Google, ahí tenemos ya sus nombres. Gracias a los que me lo hicieron llegar también por mensaje aquí en el chat. Esperamos la siguiente semana hacerles llegar su constancia. Al maestro Antonio Díaz, por supuesto que se la hacemos llegar a más tardar mañana. Y bueno, invitarlos a todos. Esta conferencia, por supuesto, si el maestro está de acuerdo, podemos compartirla en nuestro canal de YouTube para que la puedan consultar, la puedan compartir. Les estoy dejando aquí en el chat a todos nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, donde van a encontrar toda la difusión y carteles y demás materiales de las actividades que realizamos desde esta coordinación no solamente para emprendedores, sino también para las áreas de empleabilidad, de internacionalización. Tenemos diversas oportunidades para nuestros egresados, pues también para alumnos, la comunidad académica, toda la comunidad Soy UAM. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buena tarde. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Juan.